Bienvenido, Rubén Turienzo. Es un gran placer tenerte aquí. Todas las conversaciones que he escuchado, los podcasts donde te he oído, me llega una profunda sabiduría que tú transmites tanto cuando estás hablando como en tus libros. Has sacado un libro nuevo que se llama Anticrisis, las 8 reglas de oro de las empresas centenarias. Y me parece que en este libro hay mucha investigación y mucha sabiduría sobre este tema que me parece maravilloso. Ya te contaré por qué, porque me toca muy personalmente. Pero ese estudio de saber qué es lo que hace que haya empresas que duren tantos años es un propósito que se ha sabido llevar de una generación a otra. ¿Cuáles son esos fundamentos que sostienen esa energía o ese propósito durante tanto tiempo? Bueno, gracias en primer lugar por invitarme a tu casa y el placer es mío. Poder charlar este ratito contigo seguro que nos va a llevar a lugares maravillosos. Así que estoy convencido de ello. Y lógicamente, claro, intentar resumir lo que hay en el libro en una respuesta rápida siempre es osado, cuanto menos. Lo que sí te diré es que si tuviese que decir una única cosa, em, es el respeto entre el pacto empresa-cliente, que yo en el libro lo digo mucho. Yo creo que eso es fundamental, que ese pacto que se forja entre el cliente que te compra y la empresa que ofrece algo, o el proyecto que ofrece algo, que realmente ese pacto sea lo más sólido posible y hay que trabajar para ello. Y lógicamente a partir de ahí pues ya estarían todo lo que son las reglas, las decisiones y todo esto, ¿no? Pero creo que estamos en un momento en el que cada vez se pone más en juego la fiabilidad de esos pactos. Creo que vendehumos o cosas así ha habido toda la vida, siempre ha habido. Cuando la gente piensa en el oeste, las películas del oeste antiguas, pues tenemos al sheriff, tenemos al del salón, tenemos a la mujer del prostíbulo y tenemos al vendedor de crecepelo o el vendedor de jarabes mágicos. Eso ya era un vendehumos. Con lo cual, esa figura ha existido toda la vida. El problema es que ahora parece como que eso se ha acelerado. La cultura del pelotazo se ha apoderado de nosotros y todo el mundo quiere dar un pelotazo millonario de un día para otro. Y eso obliga y fuerza a que ese pacto empresa-cliente cada vez sea más débil. Hay mucha gente que ahora en muchas comidas te dice que ellos vienen al mercado a golpear, ganar mucho dinero y luego el día de mañana desaparecer. Mm. Y claro, para mí es dramático, porque creo que, mira, en el libro hablo de las empresas Shinise. En Japón solo consideran que tu empresa es de fiar cuando es Shinise. Y es Shinise si cumple 100 años. Entonces, solamente tu empresa es fiable cuando tiene 100 años. Yo creo que, no digo que todo lo japonés, lógicamente, sea bueno. Ahora podemos hablar de algunas cosas que son algo tóxicas, pero obviamente esta visión de tú tienes que ganarte la confianza del mercado con tiempo y una vez que te lo ganas, lógicamente el propio mercado te ayuda como empresario. Creo que es algo que todos deberíamos aprender para empezar a hacer famosos y a hacer dignos y empresas grandes a aquellos que se hayan ganado nuestra confianza. Me pareció un paralelismo precioso porque yo leí en tu libro también con esta idea del ikigai o del propósito que puede haber en las empresas, como la psicóloga Mieko Camilla Ujú. hablaba de esto, ¿no? Y tú hacías este paralelismo. Cuando dices de cómo ganarse la confianza del cliente, si en realidad puedes concebir esa entidad como una persona también, una empresa, estás hablando de relaciones, ¿no? Y la base de la relación es la confianza. Cuando eso está construido y cuando has podido pasar por crisis en esa relación, es cuando se vuelve más sólida y más fuerte, ¿no? Total. Mira, de hecho, fíjate, este ejemplo que pones es perfecto para ver esta diferencia de la que estábamos hablando. Casi todo el mundo conoce ahora mismo el Ikigai, que popularizan lógicamente dos españoles maravillosos que crean el libro del Ikigai y que se vende. Yo, una de las cosas que más orgulloso me siento es de ir a un aeropuerto me da igual, pero la última vez que me pasó en Bali y de repente ves el libro del Ikigai traducido al balinés y es como, qué maravilla, ¿no? ¿Dónde han llegado? ¿Dónde están? Eso es maravilloso. Sin embargo, ese Ikigai, ese que hemos conocido casi todos, no tiene mucho que ver con el Ikigai que inventó,
pues 60 años antes, Mieko Kamiya. Mieko Kamiya lo que hablaba era de que el Ikigai tiene que ver contigo, no tiene que ver con los otros, no es el famoso círculo de qué puedes vender, de qué puedes... Mm, No tiene que ver con los otros, tiene que ver contigo. Y Mieko Kamiya imaginaba que su gráfico es una flor que tiene una serie de pétalos. Y cada pétalo que tú no estés alimentando, ese pétalo lo arrancas. De tal manera que al final la flor se queda, si no lo cuidas, la flor se queda sin pétalos y se muere. Entonces lo que hay que hacer es cuidar cada uno de esos pétalos. Y es muy bonito porque uno de los pétalos, por ejemplo, es el crecimiento personal. Entonces tú tienes que estar siempre intentando crecer, ser mejor. Hay otro pétalo que tiene que ver con el cuidado de los tuyos. Y es otra de las cosas que tienes que cuidar. Pues me parece una visión bonita. Entendiendo que el Ikigai como propósito, lógicamente ahora se utiliza mucho en la parte de empresa, etcétera, quiero quedarme con esta parte primigenia de ese Ikigai, de Mieko Kamiya, que lo que pensaba era en cómo estabas tú por dentro y cómo te cuidabas tú por dentro. Yo creo que todos tendríamos relaciones mucho más sanas si fuésemos con la honestidad de estar trabajándonos a todos los niveles. ¿Cuántas relaciones de pareja o relaciones romántico-sexuales afectivas serían mucho más sanas si se fuese con verdad, con una mejor gestión emocional? Es decir, creo que nos cuidaríamos todos. Y en el mundo de la empresa, exactamente lo mismo. En el mundo de la empresa, si todos fuésemos un poquito más trabajados y honestos, creo que los productos que haríamos serían mucho mejores y creo que de verdad la relación con el cliente sería también mucho más sana. Así que el ejemplo del Ikigai es absolutamente perfecto. Me gusta mucho porque resuena también con esta idea de la que habla Viktor Frankl en su libro Del hombre en busca de sentido, ¿no? Que es aquello que alimenta el alma de la persona y que hace que Total. se tenga esa energía para vivir más tiempo, ¿no? Ese motor interno. Y tú que eres una persona que tienes tantísimos años de experiencia Y es- de vida también ya. y de vida, pero trabajando en empresas, como asesoría de empresas, pero también has tenido tus propias empresas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué te llevó a querer hacer esta investigación? Pues mira, yo me enfrentaba ante un dilema bastante importante. Yo había escrito un libro que se llamaba Haz que suceda en 2019. ¿De verdad? O Sí, sea, tengo un amigo que tiene una plataforma que se llama justamente así. mira, pues sí, yo tengo mi libro justo anterior a Anticrisis, se llama Haz que suceda. Salió en septiembre del 19, funcionó muy bien, es un libro está muy bien. Pero yo me sentía un poco desencantado con el mundo de los libros, porque ya había publicado 15 libros, yo ya más o menos el mundo editorial ya me lo conozco, sé que algunos libros funcionan, otros no, y bueno. Ujú. Y quería escribir un libro distinto. Entonces empecé a investigar sobre los equipos de trabajo, que realmente dentro de mi profesión es lo que más me suelen llamar. Ahí me suelen llamar sobre todo por problemas con los equipos o con acciones que tienen que transformar los equipos de trabajo. Y entonces yo quería escribir un libro sobre equipos de trabajo. Entonces empecé a investigar, empecé a desarrollar conceptos y casi siempre que llegaba a un punto muerto era porque esa empresa había enfrentado una crisis que no la había superado y había cerrado. Y de repente llegó el dato este demoledor de que las empresas que se abrían en 1927 tenían una esperanza de vida de 48 años. Es decir, una empresa que se abría en el 27, la esperanza de vida media era 47 años. ¿Por qué? Justo esa cifra. Bueno, porque estadísticamente las empresas tenían mucha longevidad. Cuando las empresas se abrían en esa época, eran empresas muy consolidadas, se basaban mucho en el trato con el pequeño comercio, con el local. Entonces, al final aguantaban muchos años. Y sin embargo, ese mismo estudio, porque es una empresa consultora que lleva haciendo ese estudio décadas, la empresa que se abra en 2027 va a tener una esperanza media de vida de 7 años solo. A mí me flipa esto porque pienso, ¿qué hace que eso pase, no? Y pienso en la sociedad que vivimos, capitalista, egocéntrica, que queremos resultados rápidos y quizás hemos perdido esta sensación de, no sé si va por ahí, pero de trascendencia, de legado, de aquello Claro, que dejamos más allá de nuestra propia existencia. Porque cuando tú decías las empresas centenarias, mi empresa centenaria, yo pensaba, bueno,
nadie de esas personas habrá dicho mi empresa centenaria porque seguramente no habrán vivido suficientes Mm, años como para poder decirlo, ¿no? sí. Pero, ¿qué es lo que hace que haya Claro, empresas que duran tan poco? pues esto precisamente es lo que a mí me llevó a decir, bueno, si cada vez se cierra antes y cada vez duran menos las empresas es porque cada vez estamos sometidos a más crisis que no superan las empresas. Y entonces hice una pequeña reflexión que era de dónde se puede aprender a superar crisis. Y me vino la idea de, pues, de las empresas que más crisis han vivido, que son las que más años llevan. Entonces, si de repente te encuentras un restaurante en Alemania que te lleva abierto 875 años, quiero saber qué han hecho. Un restaurante que lleva abierto 800 años. Sí, sí. ¡Wow! Y entonces ¿En la misma familia? No, en este caso no es la misma familia, pero es un restaurante que ha vivido, lógicamente, en el centro de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de absolutamente todas las colonizaciones del Imperio Austrohúngaro. O sea, todo eso lo ha vivido ese restaurante y ha Ujú, seguido abierto. ujú. Pues, hombre, algo tiene que contarnos. Algo ha vivido esa gente que saben cómo mantenerse, cómo aguantar a las crisis, a todo tipo de crisis, las crisis económicas, las políticas, las bélicas. Y empecé a entrevistarme con ellos, inicialmente todavía para el libro de equipos. Pero de repente, nada, cuando hablé con 4 de estas, de repente dije, no, aquí hay otro El libro libro se hizo distinto. así solo, lo que él Sí, quería, sí. ¿no? Dije, aquí hay otro libro distinto que es ver si hay un patrón, porque aquí sí que era curioso. De repente te encontrabas que en las conversaciones con muchas de esas empresas siempre salían ciertas palabras. Y yo dije, no sé si hay un patrón, voy a investigarlo, pero había cosas que me resonaban mucho. Por ejemplo, muchos me hablaban de este concepto de la trascendencia, utilizando diferentes palabras, pero casi todos me hablaban de esta parte del legado, de esta parte de mirar más allá. Casi todos hablaban entendiendo que el negocio no era suyo, sino que ellos solamente eran una parte de la historia del negocio Mm. y que el negocio se lo tenían que dejar a alguien después. A día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, esta sociedad capitalista, capitalismo es todo, ¿no? Pero quiero decir, esta sociedad hipercapitalista, cortoplacista, utilitarista, realmente es, no, aprovéchate ahora, pega el pelotazo ahora, aprovéchate de la debilidad del cliente, o cuando, por ejemplo, se habla mucho del dolor del cliente. Ujú. Fíjate, en vez de hablarse de la necesidad, se habla del dolor. Y en el fondo estaríamos abordando lo mismo. Sin embargo, cuando tú hablas de la necesidad, tú lo que estás dando es una ayuda, ¿vale? Y cuando tú estás hablando del dolor, lo haces aprovechándote de ese dolor. Con lo cual tú necesitas un público dolorido. Necesitas un público al que tienes que alimentarle el dolor, para que de verdad cuando tú le alimentas el dolor, a esa persona le duela y te compre. Cuando tú hablas de la necesidad, tú lo que tienes que hacer es darle una respuesta a una necesidad concreta que existe en el mercado. Y tú lo que tienes que cuidar es más tu producto. Es decir, la necesidad no se va a hacer más grande porque tú la enuncies, pero el dolor sí se hace más grande si tú lo enuncias, porque tú Wow, estás metiendo el dedo en el ojo a la persona que está sufriendo. las farmacéuticas muchas hacen eso. No lo había Sí, pensado nunca de esta forma. sí, claro, no, pero es eso, o sea, es decir, no, al final no son solo las farmas, es casi cualquier negocio. El gran problema de esto es que ahora las empresas pequeñas, los emprendedores, muchas veces eh, ven prácticas de esas grandes empresas. Esas grandes empresas tienen sistemas de autoequilibrio. Entonces tú de repente ves una empresa como Johnson Johnson, que es una farmacéutica, que Ujú. seguro utiliza alguna de esas prácticas, pero en paralelo, esa misma empresa deriva cientos de millones en ayudas sociales a, pues, a los entornos, a gente desfavorecida, con lo cual son sus mecanismos de autorregulación. Saben que por un lado se pueden estar excediendo y por otro lado intentan compensar. Esto la gente Como no un lo sabe. karma de la Sí, empresa. sí, algo así. Eh, esto la gente de las empresas pequeñas no lo hacen, claro. Mm. Y lo que hacen es solo quedarse con la parte de cómo sacarle el máximo partido a mi producto o mi servicio con este mercado. Y aquí es donde entramos en ese tipo de debates ya un poco más morales o filosóficos de si es ético la manera en la que tú vendes tu producto. Yo creo que hay muchas personas que ni se lo plantean. Creo que lo Ya, han aprendido porque se supone que esta es la forma, igual que tenemos este tabú con la sexualidad, con el dinero,
muchas veces con las ventas porque lo hemos demonizado, porque hemos visto muchas prácticas que no están hechas desde el respeto hacia el otro, desde una parte coherente, justa, ¿no? Y creo que es muy importante todo esto que tú dices, precisamente para tener conciencia de que se puede crecer en una empresa, pero de una forma alineada, que eso seguramente va a llevar más trabajo de análisis, de poner bien esos cimientos, que no hace falta crecer muy rápido, pero que si tú estás, si eres emprendedor, si tienes una pyme, si estás construyendo un proyecto, pero si tú te sientes que aquello que quieres compartir va alineado contigo, puede ayudar a muchas personas y es un bien común para la sociedad, dale mimo y dale cuidado y rega bien ese árbol, ¿no? Mira, te voy a contar una historia de un, porque va por ahí con lo que tú dices. Yo estaba paseando por Kioto y de repente me encuentro una tienda de escobas eh, al lado del barrio de las Geishas. El barrio de las Geishas de Kioto es una de las zonas más turísticas de la ciudad. Con lo cual, cada local de ahí vale una locura. O sea, es una auténtica fortuna, tanto en la compra como en el alquiler. Y de repente, en mitad de todo ese barrio, me encuentro una tienda de escobas. Y claro, ya vas perfeccionando el ojo y ya de principio o sea, me dio la sensación de que la tienda era una tienda centenaria, o al menos muy longeva. Entonces entré y le pregunté a la señora y me dijo que llevaban abiertos 218 años y venden escobas, solo venden escobas. Y entonces, claro, yo me quedé fascinado, ¿no? Era como, bueno, ¿y cómo aguantas 218 años? Claro, lógicamente, ahí también ha llegado Amazon y todos los derivados de ese tipo de negocios, ¿no? Y ella me dice, por dos razones. La primera es porque siempre hay suciedad que limpiar. Y es como, pues tienes razón, ¿vale? Claro. Y la segunda es porque nuestras escobas te duran, y me dice la señora, una señora bastante mayor, me dice, nuestras escobas te duran 3 veces más. Y mira, esto me gustó mucho, porque seguramente esa señora no estudió marketing. No sabe, ella habrá mamado en la tienda de toda la vida. Pero me dijo una frase muy de marketing. O sea, en el fondo me estaba haciendo una comparación. Pero tu tienda no aguanta 200 años si eso no es verdad. Si esa escoba de verdad no dura 3 veces más que las escobas que te compras en un supermercado normal, tu tienda no aguanta 200 años. Con lo cual, la grandeza está en el producto. Ahí es donde está la grandeza. No en el marketing, sino en el producto. Ellos lo sustentan todo en un producto especialmente bueno. Y la primera parte responde a una necesidad, no a un dolor. Ese siempre hay suciedad que limpiar es una necesidad. La gente necesita eso. Entonces, yo siempre digo en este caso, cuando hablamos de esas empresas longevas y de por qué aguantan, es porque se sostienen casi siempre en una necesidad estable y un producto bueno. Si tú tienes esas dos cosas, casi todo lo demás va a venir solo. Lógicamente hay muchas más cosas que hacer, pero esas dos cosas son esenciales. ¿Qué pasa? Que ahora mismo mucha gente está lanzando, por ejemplo, en el mundo de los infoproductos, pues lanzan cursos. De hecho, esto yo cada vez que lo escucho, y yo entiendo que el negocio digital es distinto y todo lo que tú quieras, pero cada vez que escucho esto de no, lanza un curso, lo vendes y luego lo haces, luego lo grabas. Yo a mí se me revuelven las tripas. ¿Por qué? Pues porque aún entendiendo que ese es el negocio digital, y además mucha gente lo equivoca. No, porque esto es metodología Lean o metodología Agile. No, no tiene nada que ver con eso. El Lean y el Agile se utilizaron y empezaron a utilizarse en el sector tradicional, no en el digital. Pero más allá de eso, es porque en el fondo tú estás haciendo una promesa en base a un producto que no existe. Y tú me puedes decir, no, pero mi producto ya está en mi cabeza. Y entonces te diría, ah, bueno, entonces ok. Si lo estás haciendo de manera sana, es decir, tú el producto lo tienes creado en tu cabeza, sabes cómo va a ser el producto, tú puedes hacer una oferta, una promesa. Pero si tú eso no lo tienes y lo vas a crear posteriormente, no es legítimo, no es ético que tú estés haciendo esa promesa previamente. Y es peligroso hasta para ti. Bueno, es que además, si luego no llegas, ¿qué pasa? Ujú. Pues entonces, claro, ahora yo he escuchado auténticas barbaridades, gente de temas, gente que habla de clientes descontentos. Una empresa de telefonía que es cliente mía y es de las más grandes que existen, tienen un verdadero problema con los clientes descontentos. Y salen siempre en los rankings como de las empresas que más clientes descontentos Te tienen. necesitan mucho entonces. Bueno, yo no trabajo esa parte en este caso con ellos, pero sí. Y tienen un 7% de clientes descontentos. Y hay mucha gente de esta
nueva que está hablando de porcentajes del torno al 30% de clientes descontentos. Eso es una locura. Tú no puedes mantener un negocio con ese tipo de conversión de cliente. No puedes. Si tú tienes un 30% de clientes descontentos, significa que en 3 años toda tu producción, el 100% de clientes de ese año va a estar descontento. Es una locura, es impensable. O sea, ninguna empresa se podría sostener así. Pero como estamos en esa comunicación del corto plazo, te vale, porque tú lo que estás pensando es en ese 70% que sí que está feliz. ¿Y qué hacen ellos con ese 30%? Lo normal es ignorarles, normalmente. Wow. O sea, es decir, claro, pero porque ellos ni siquiera son conscientes de cuántos años van a estar. De hecho, míralo, Ya, cuando tú estés con ya. alguien del mundo digital, Ujú. no están creando una empresa que dure años. Están creando un producto para sacar rendimiento y a ser posible a corto plazo. De hecho, por ejemplo, muchas de las promesas, ¿cuáles son? Gana 6 cifras en un mes. Gana 7 cifras en una semana. O sea, es decir, todo el rato es una promesa muy grande en un plazo de tiempo muy corto. Este tipo de promesas en el fondo no son sostenibles. Y como no son sostenibles, ellos son conscientes de que ese producto va a cerrar, va a desaparecer. Pues en su cabeza piensan, ya crearemos otro producto. Claro, eso es totalmente en contra de las empresas centenarias, que al final no es tanto porque la empresa dure 100 años, es más por pensar el hecho en sí de que tu negocio podría durar 100 años. Es decir, que te puedas sentir orgulloso de lo que has hecho. Es que yo creo que este es el punto del que hablas, ¿no? Es un cambio de paradigma y unos valores distintos, Mm. muy diferentes, casi opuestos, de lo que tú quieres entregar. Ese valor de que decías, yo os estaba escuchando antes en el podcast que habéis grabado aquí con Ana Rosell, de su podcast Una Década, ¿no? Y tú hablabas de aquello que quieres entregar al mundo y que Sí. eso va a tocar a muchas personas que tú ni les has visto la cara o no sé la verdad si esas personas no te devuelven un feedback de todo eso, ¿no? Pero tú sabes que, y si tú eres consciente de todas aquellas acciones que de tu parte van a tocar las vidas de otras personas y las van a transformar de una forma o de otra, cuando tomas esa responsabilidad, yo creo que hay un momento en la vida en que te das cuenta, ¿no? Yo no sé, antes no tenía esta conciencia y no sé si me ha empezado a venir desde que he pensado en que algún día quizás tendré hijos, ¿no? O cómo va a ser la vida en la Tierra después de que yo no esté, que no va a ser de aquí tampoco tanto tiempo, pero Sí, es un bueno, cambio de realmente a valor nivel histórico importante. nosotros estamos en la Tierra un pestañeo. O sea, nosotros Totalmente, es un pestañeo, no totalmente. somos nada realmente. Pero no esto es una cuestión trascendental o tal. No, no, es que objetivamente hablando, si estamos hablando de que esta empresa, por ejemplo, este restaurante tiene 800 años, más de 800 años, nosotros en la vida de ese restaurante somos nada. Somos una pequeña anécdota en la vida de ese restaurante. Y hay empresas más longevas que ellas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar. Mira, mi padre no es una persona especialmente estudiosa, ha sido un trabajador toda la vida. Entonces no ha tenido tiempo para formarse. Pero yo, una de las lecciones más importantes de mi vida me la dio mi padre. Íbamos caminando por el barrio y de repente, pues a 150 metros, viene una persona por la misma acera que nosotros y de repente nos ve, se da la vuelta y se cruza de acera. Yo era una persona que había visto alguna vez en casa. Entonces me extrañó. Yo miré a mi padre y me dije, oye, ¿por qué se ha ido? Entonces me dijo mi padre, mira, Rubén, hagas lo que hagas en la vida, que nunca nadie te pueda poner la cara colorada ni se tenga que cambiar de acera. Pues era un comentario de un señor, un trabajador. O sea, mi padre ha trabajado de todo, de todo. No es un mensaje de un señor universitario y súper culto, pero eso se me quedó grabado. Yo llevo 20 años, yo llevo con mis propios negocios 30 años. Bueno, 30 los que haga el año que viene. Pero dedicándome a la consultoría de gran empresa, 20 años. Y yo a día de hoy pones mi nombre en Google y al lado de mi nombre no verás nunca que ponga estafa, vendehumos. Eso no aparece. Aparece, tú pones Rubén Turienzo y lo que sale al lado es pareja. O Rubén Turienzo. Es lo que busca la gente, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, es lo que busca la gente, pues no sé. O Rubén Turienzo, libros. O ahora, por ejemplo, Rubén Turienzo, Anticrisis, porque está la gente Ujú. con el. Pero
no vas a ver nunca un comentario despectivo. Y eso no significa que yo haya sido siempre mi mejor versión, pero al menos lo he intentado. Al menos he intentado ser honesto con lo que hago. Y lógicamente con los años cada vez más. Es decir, cada vez intentas tener más responsabilidad con aquello de lo que haces. Y yo creo que esto es importante, que todo el mundo, da igual a lo que te dediques. Y por supuesto que tienes que equivocarte. A lo largo de tu carrera te tienes que equivocar muchas veces. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es pasarte la premisa del engaño a otros. Yo creo que ahí es donde está la línea roja. Tú no puedes crear nada sabiendo que es un engaño. Hay una frase que se ha no malinterpretado, sino mal utilizado. En inglés dicen lo de fake it until you make it, ¿no? De Amy Cuddy. Sí, fíngelo hasta que lo seas. Pero eso no significa engaña a la gente. Significa que te lo empieces a creer tú en tus acciones del día a día. Es decir, Amy Cuddy decía, si tú quieres ser una buena oradora o un buen orador, pues empieza a fingirlo. Es decir, empieza a ponerte delante del espejo, a hablar, a conversar, a aprender cosas y cada vez mejor. Eso es una cosa, y otra cosa es que sin ser un buen orador, por ejemplo, salir a un reel de Instagram y decir soy el mejor orador del mundo y te puedo enseñar a hablar en público. Esto no es fake it until you make it. Esto es mentir directamente. Y esto es fundamentar tu producto en una estafa. A veces no queremos vernos como estafadores, porque nos parece una palabra muy grande. Hostia, ¿sabes qué? Lo estabas diciendo y estaba pensando, ¿yo he hecho esto alguna vez? Puede como ser. revisión. Puede Seguramente. Puede ser, pero mira, si lo has hecho, tú misma has dicho, estoy tomando conciencia, no sé si es porque estoy pensando en los hijos que puedo llegar a tener o en el mundo que dejaré cuando tal. Eso es súper sano. Tú eres una chica joven, entonces es normal que tú estés en ese proceso de cambio. Yo no pensaba en eso cuando tenía 18 años o 20 años, no lo pensaba. Pero a día de hoy soy mucho más consciente. Y una de las cosas por las que soy más consciente es porque cuando yo empecé en el mundo de la consultoría, había muchas más personas que empezaron conmigo. Y años después, quedamos 2. Así quiero decir a nivel grande. Quedamos 2. El resto han ido desapareciendo. Porque el mercado los ha consumido y los ha desechado. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, porque yo no quiero dar lecciones a nadie, que cada uno haga lo que quiera y que cada uno tenga sus propios aprendizajes. Pero yo sí te digo que la mayoría desaparecen. La gran mayoría de gente al final es desechada, porque el mercado te aguanta un error, un par de ellos, pero no te aguanta más. Y luego, por eso hay tanta gente que se está reinventando ahora. Gente que en el 2020 lanzaron sus productos y parecía que se iban a comer el mundo, y se lo comieron seguramente, y en 2024 están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué has tenido que cambiar de profesión tan rápido, en tan poco tiempo, cuando ya te funcionaba la otra? Porque has quemado un negocio. Yo creo que esto muchas veces parte de una idea de no ser suficiente, ¿no? Fíjate, yo quiero mostrar eso para que los demás me reconozcan, para así yo reconocerme en tal cosa, ¿no? Y estoy montándome ese personaje. Y a veces también me doy cuenta de que intento ser como muy técnica con cosas y con lo que se quedan las personas, con lo que conectan, que es lo que decías tú antes, son las historias y tu experiencia. Porque cuando lo estás contando, hay una cosa que se transmite a través de la voz, podría decirse que casi energético, que es de veracidad, de esto es lo que yo he vivido, te lo cuento, no es ni más verdadero ni más falso que otra cosa, pero... Que no. Y esto es lo que con la gente se queda y es lo que quieran. De hecho, lo otro no les interesa. Claro, pero fíjate, incluso eso, entendiéndolo, creo que tenemos que ser mucho más honestos. Mira, yo el otro día en una entrevista me decían, cuéntame tu pasado, cuéntame tu historia. No, la pregunta exacta fue, ¿en qué momento tu vida cambia y decides dedicarte a la consultoría empresarial? ¿Vale? Y mi primera respuesta fue, lo que te cuente ahora mismo seguramente sea mentira. ¿Vale? Y te voy a explicar por qué. Porque lo he contado tantas veces que mi cabeza ya lo ha adulterado. Creído, claro. O sea, mi cabeza ya... O sea, te has hecho PNL muchas veces a ti mismo. Exacto, es como mi cabeza ya se habrá inventado su... Claro que hay algunas cosas que son, o sea, que siguen estando ahí. Yo recuerdo un libro que leí concretamente. Recuerdo una conversación que me impactó. Recuerdo una persona que me ayudó en
un momento. Claro, eso sí que lo recuerdo, pero cómo todo eso tiene sentido en mi cabeza, cuando luego vivimos la vida y la vida es mucho más caótica en general. Intentarle darle una sensación a todo de coherencia es complejo, ¿vale? Es bastante complicado. Entonces, yo lo que sí puedo decir es la imagen o la interpretación que yo he hecho de la vida en estos años. Y por eso me interesa tanto aprender de las empresas que tienen más años, porque ellos tienen su aprendizaje de muchos más años que yo. Y Ujú. por ejemplo, cuando Nintendo, yo tengo la fortuna de reunirme con Nintendo y los de Nintendo me dicen, haz las cosas lo más sencillo posible. Pues yo a partir de ahí digo, espera, voy a ver cuánto de esto es verdad. Y de repente te das cuenta de que Nintendo, sus personajes más famosos son Super Mario, que no es especialmente complicado, Zelda, que no es especialmente complicado, el Mario Kart, las consolas. Complicado en cuanto a ejecución del juego, quieres decir. En cuanto a ejecución del juego, en cuanto a grafismos, o sea, si tú te Ujú, das cuenta, ujú. mucha gente dirá, es como un poco infantil todo. Sin embargo, no solo es infantil, es algo, buscan la sencillez todo el tiempo. ¿Dónde está la complejidad? En la dificultad del juego. La dificultad del juego es lo que te engancha, cada vez es más difícil y por lo tanto, como las videoconsolas antiguas, pues cada vez es más complejo superar a los jefes, a lo que sea, ¿no? Pero en sí, al juego tú aprendes a jugar de súper fácil. Los botones para jugar al Super Mario son las dos direcciones, izquierda y derecha, y el salto. Ya está. Y bueno, y el correr, ¿no? No hay más, no hay más botones para jugar. Con lo cual, aprender a jugar al Super Mario es súper sencillo. Lo difícil es superar los niveles del Super Mario. Bien, pues en esto, al final te das cuenta de que la mayoría de las empresas que más tiempo llevan abiertas, todos los procesos internos son lo más sencillo posibles. Es decir, han intentado hacerlo todo muy sencillo. Que lo simplifican. Lo simplifican al máximo, todo lo que hacen. O sea, es decir, al final, tú piensas en un Coca-Cola. Ujú. Coca-Cola es un jarabe con agua. Ya está. Sí, si lo miras así. Sí. Claro, sí, pero entonces, claro, tú te dicen, no, eh, pero la fórmula es secreta. Mira, seamos honestos. Si a día de hoy pueden coger una gota de sangre de hace 20 años y saber el ADN de la persona que hizo ese asesinato, ¿cómo no se va a saber cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Mm. Lo que pasa es que el storytelling es muy bonito, el de no solamente hay dos personas que conocen la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Es el Entonces, marketing de Coca-Cola. ¿eh? Es el marketing de Es el Coca-Cola. marketing de Coca-Cola y está muy guay. Pero a lo que voy con esto es, el proceso en sí es muy sencillo e intentan hacerlo todo siempre de la manera más sencilla posible. Es decir, eliminando el mayor número de pasos posible y pensando en que la adopción de ese producto, el que sea de la manera más natural de cara al cliente. Es decir, que al cliente no le cuesta entenderlo. Vale, ¿qué está pasando con los nuevos mercados? Todo lo contrario. Vamos a ponerle nombres súper complejos que por el nombre no te sirve. Te lo tengo que explicar. Te tengo que decir que yo hago neurotraining sistémico de compensación. El tema es, si vas a hacer algo que ya se lleva haciendo años, pero con otro nombre sencillo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Intentar darle complejidad a todo para parecer, entre otras cosas, más listos, más preparados Mm. o más sofisticados. Pero es un error. La gente necesita simplicidad en su vida. La vida es caótica, la vida es compleja. Y una cosa que le digo siempre a Ana Rosell, es que ella tiene una capacidad de transformar lo complicado en simple, porque lo explica siempre con metáforas, Mm, con ejemplos muy aterrizados, y así es como más se entienden las cosas. Así es como explicamos relatos, explicamos cuentos, explicamos total. historias para trasladar conceptos que son más complejos, ¿no? Mm. Oye, Rubén, hay una cosa que todo el rato me está viniendo a la cabeza, y es que yo sé que en tu libro hablas quizás de la empresa más longeva de la historia de la humanidad, que sería la Iglesia, y cuando te estaba escuchando pensaba, entonces, ¿cuál es la necesidad que están acogiendo? Y entonces, ¿cuál es su producto? Bueno, el producto en sí es la paz. El producto es la paz. El producto es la paz. Es decir, al final la Iglesia Católica, yo realmente lo que digo es que podría ser algo similar a una empresa. Es, Entendiendo que ya, tienen un logotipo, que es la cruz, que tienen merchandising, que son las estampitas,
que tienen muchas franquicias, que son todas las sedes en todos los lugares, que tienen sedes físicas, que son las iglesias, o sea, entendiéndose, lógicamente que tienen una dirección general, que es el Papa y la plana mayor del Vaticano, es decir, por supuesto que tienen mucha similitud con el mundo empresarial. Pero, en este caso, si nosotros vamos a la Iglesia Católica, lo que tenemos que entender es que el producto que obtienen los católicos es la esperanza o la paz. Es decir, la esperanza en pasar al cielo, al más allá, al merecer la gracia de Dios, ¿no? Entonces lo que están haciendo es, tú a día de hoy estás comprando esa esperanza futura de una vida mejor. Y es fascinante porque realmente ese es el producto que ellos te llevan vendiendo 2000 años. ¿Por qué la gente es católica? Vayámonos, o sea, no pensemos en si Dios existe o no existe, ¿no? Esa no es la duda, porque tú puedes creer en Dios y pertenecer a cualquier otro tipo de religión. A esa religión exactamente, ¿por qué perteneces? Pues porque lo que te ofrecen, que es la vida eterna, realmente te merece la pena, te compensa, te lo crees. ¿Y esa vida eterna qué es? La paz de que después de la muerte haya algo que tenga sentido. Y esa esperanza, lógicamente, de que tus acciones en la tierra van a tener una recompensa en el más allá. El budismo es muy parecido. El budismo te dicen lo del karma y entonces tú estás trabajando para que cuando mueras, Buda, en ese famoso juicio, te dé un karma positivo y te convierta en algo o te lleve, lógicamente, al nirvana. Realmente, las religiones lo que te están vendiendo siempre es esa esperanza. Ese sería su producto. Y lo otro que me has preguntado no me acuerdo qué era. ¿Cuál es la necesidad? Y la necesidad es precisamente encontrar respuestas. Esto en la humanidad, en la historia de la humanidad, volvemos otra vez a lo mismo. Es que nosotros pensar en 2000 años nos parece mucho, pero a nivel histórico 2000 años es nada. Entonces, previamente a esto, cuando los seres que habitaban en la Tierra veían un rayo en el cielo, necesitaban encontrar una respuesta para ese rayo. A día de hoy ya sabemos científicamente cómo se fundamenta ese rayo, con lo cual no tiene sentido que creamos que hay un señor que se llama Zeus, que tiene rayos y que los lanza. Pero antes, cuando no teníamos ese conocimiento, necesitábamos creer en que había un señor ahí arriba que se cabreaba y con los rayos castigaba a gente. Es decir, al final la religión tiene una necesidad o responde a una necesidad de respuestas. Y la respuesta fundamental es que hay más allá de la muerte. Porque Y es si una estoy respuesta... solo, ¿no? Claro, Y si entonces estoy solo, sí. esa respuesta ellos la ofrecen y es maravillosa. O sea, repito, yo con esto no quiero sonar antirreligioso. Puedo llegar a sonar un poco anticlerical, que no me importa. Pero antirreligioso Tampoco. no. O sea, es decir, oye, que cada uno crea en la religión que quiera, que le responda a esas preguntas. A mí me alucina esto porque pensando, igual que decías lo de las escobas, hay una necesidad que se necesita resolver. Siempre va a haber suciedad, ¿no? Un restaurante, la gente siempre va a querer comer y Sí, va a querer nutrirse de cosas que le gustan, comida rica, ¿no? La gente siempre va a necesitar tener respuestas y aunque haya científicas, quizás hay algo en que la ciencia, al menos por ahora, no ha llegado y es en saber qué habrá después de totalmente. morirse, Sí, sí. si hay otras vidas, si nos reencarnamos, que si hay esta conexión, no con esta figura de Dios en la religión católica, sino con esta sensación de que hay una unión que nos conecta a todos como una inteligencia más allá de nuestra pequeña mente humana, ¿no? Y esto me alucina, porque pienso muchas veces de decir, y esto nos lo sabrás decir tú, ¿no? Aquello que hace que las empresas crezcan, a mí me alucina ver fenómenos de proyectos que de repente hacen un boom. Y me doy cuenta de que ese boom, aparte de que el proyecto esté muy bien gestionado, el marketing, que sea un buen... pero que responden a una necesidad muy grande de una sociedad. Por ejemplo, hace unos días fuimos a ver con Ana, precisamente al teatro, el podcast de las chicas que se llama El mundo secreto de las madres. Bueno, era todo un fenómeno, porque había mucha necesidad de hablar Claro. de esto. Y fue muy bonito ir al teatro y ver un teatro donde en el pasillo habían bebés ahí jugando todos juntos, las Claro. mamás moviéndose arriba para abajo, los papás, bebés llorando, ¿sabes? Y pensé, realmente es como alguien que coge esa necesidad, la ve muy claramente y da una solución a eso, da un espacio para eso, ¿no? Total.
Y ver eso me alucina. Al final, la mayoría de los productos tienen que estar creados desde la escucha. Fíjate, uno de los grandes problemas que veo yo ahora en mentores de negocios, bueno, lo primero es que el gran problema que suelo ver es que la mayoría de los mentores de negocios no han tenido un negocio nunca. Que esto Curioso. ya de por sí es significativo. Y luego que siguen todos un mismo patrón. Y casi todos empiezan con lo mismo. Busca tu avatar, que lo llaman ellos, ¿no? Tu persona clave, tu comprador clave. La mayoría de los productos no arrancan así, ni han arrancado así. Lo que buscan es una necesidad que tenga un abanico suficientemente grande para que tú te mantengas. Pero no buscan una persona concreta. Eso sirve para hacerte un micronicho, que está bien. Pero realmente, cuando tú vas a crear un producto, eso, de trascendencia, lo que tienes que intentar es responder una gran pregunta. Por ejemplo, el dónde como, ¿no? ¿Dónde comemos? Es una gran pregunta que se hace todo el mundo todos los días. Se hacen esa pregunta. Em, Cuando, por ejemplo, en este caso, estás hablando de este podcast de las madres, que yo no lo conozco, pero lógicamente, por ejemplo, yo pienso en el momento madre primeriza. El momento madre primeriza tiene que ser aterrador, ¿sabes? Tiene que ser un momento en el que tú no sabes qué te va a pasar. No sabes qué va a pasar con tu cuerpo, porque lo has visto muchas veces. Si tienes amigas, seguramente que lo han vivido, pero tú no sabes lo que va a pasar con tu cuerpo. Tu cuerpo se va a deformar. Se va a transformar en otra cosa, pero se va a deformar. Sí. ¿Vale? O sea, es decir, y tú, ojo, y encima no tienes la garantía de que tu cuerpo vaya a volver a su sitio normal. O sea, esto no es como una botella de agua que la arrugas y luego vuelve a su estado normal. No lo sabes. Es verdad, has visto a Jennifer López y a no sé quién que han sido mamás y a las 6 semanas estaban ya estupendas. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Segundo, un dato demoledor. Es verdad que en otras latitudes, ¿vale? Pero en 2021 murieron 280.000 madres, o sea, 280.000 mujeres dando a luz. Mujeres primerizas, o sea, que estéis embarazadas y nos estéis escuchando, No, todo bien. no. Estamos poniendo un ejemplo, pero no es por tan favor. desastroso. Pero, claro, pero ¿qué pasa? Que normalmente ese tipo de cosas no nos las planteamos. Estoy muy de acuerdo con esto que dices y te lo prometo, hubo un comentario que me gustó mucho de escuchar el otro día en el podcast en relación a esto, que hacían a las chicas que me gustó, ¿no? Decían, yo nunca, nunca, entonces las personas del público les pasaban el micro y decían, yo nunca, nunca tal cosa, ¿no? Y una dijo, yo nunca, nunca he visto una madre desesperada por la calle mirando al infinito con el carrito con su bebé mientras él lloraba a grito pelao y pensando, ¿por qué no hace nada? Y cuando he sido madre, he entendido que esa mujer a lo mejor llevaba 3 horas intentando calmar a ese niño y no podía con su vida, ¿no? Y son Total. estas cosas que se necesitan compartir, Claro, incluso de cosas tabú, cosas de las que no se habla, miedos, ¿no? a eso es a lo que iba, claro. En el fondo es, yo no entiendo el mundo de las madres primerizas porque no lo he vivido y porque no soy mujer, con lo cual no puedo llegar a ciertas reflexiones. Pero dicho esto, ¿hay un nicho ahí? Claro, por supuesto. ¿Hay una necesidad? Por supuesto. Mm. Entonces, hay que dar esa respuesta. Necesidades más genéricas que podemos entender. Pues hombre, nosotros sabemos que la población se está envejeciendo, que cada vez vivimos más años, cada vez somos más mayores, en general todo el mundo. Y sin embargo, vivimos en una sociedad con bastante gerontofobia. A los mayores les apartamos de la vida. No hay, no hay negocios para ellos. Pues, tío, pues es un buen nicho de negocio. Es decir, ¿qué pasa? Que realmente yo entiendo que mucha gente está más centrada en emprender jóvenes y con ganas y con ilusión que trabajar con gente mayor. ¿Por qué? Es un nicho de negocio igualmente. Es más, si lo haces bien y lo piensas, es más probable que tengan para comprarte los servicios la gente mayor que los chavales jóvenes. Entonces, al final es intentar responder respuestas genéricas. No, por eso digo, no tanto el céntrate en el dolor, intenta responder esas preguntas que se está haciendo, pues en este caso una generación entera de personas que tienen 65 años, por ejemplo, se jubilan, pero se sienten jóvenes. Porque Totalmente. la persona que a día de hoy tiene 65 años, comparado con el que lo tenía hace 20 años, no tiene nada que ver. A día de hoy se jubilan y se siguen sintiendo jóvenes. ¿Y qué hacen con su vida? ¿Se apuntan al inserso
hacer viajes con gente que les saca 20 años más y que ellos ven como gente mayor para que les lleven a, no sé, a un pueblito de vacaciones, pues sí, eso puede estar bien, pero quieren más cosas. No sé si conoces a Diego Bernardini. No, Estuvo aquí de invitado hace unas semanas. Él es argentino, es médico gerontólogo mira, y ha escrito un libro que se llama La segunda mitad y habla sobre esta nueva longevidad, la vida a partir de los 50, pero es como qué pasa, ¿no? Y hablaba de, es verdad, vivimos en una sociedad que premiamos la juventud, esta parte de belleza, ¿no? Y tenemos miedo a hacernos mayores, ¿no? Y este movimiento que él ha creado, ¿no? De hablar de, no, es que vamos a vivir en una sociedad que cada vez vamos a vivir más años. sí. Entonces, estos años en los que seguramente habré dejado de trabajar y tendré más tiempo. Es que este episodio, cuando lo salió, tuvo muchísimo revuelo y tuvo un montón de feedback, sobre todo de mujeres diciéndome, es que, claro, es que yo no me siento así, yo me siento más vital que nunca, ¿no? Y es como romper estos Bueno, es que además esquemas. a las mujeres se las castiga mucho más el envejecer. Por ejemplo, Sí, el concepto total. canas, el momento canas. En los hombres las canas siempre se han vendido como canas sexys Mm, y la mujer es que es una mujer mayor. ujú, ujú. Entonces, son pequeños detalles, pero no son tan pequeños detalles. ¿Por qué nos hace gracia que Leonardo, ¿cómo se llama este chico? DiCaprio. ¿Por qué nos hace gracia que sus novias no superen nunca los 25 años? ¿Por qué se convierte en un meme divertido? ¿Y por qué si esto lo hiciese una mujer de la edad de Leo, es decir, unos 50 más o menos, que solo saliese con chicos de 25, a ella la veríamos como alguien superficial? Como... ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque a la mujer se le castiga el envejecimiento. A la sociedad en general, pero a las mujeres especialmente. Mm. Toda la moda anti-aging, ¿a quién golpea? Sobre todo a las mujeres. Las mujeres son las que tienen que cuidarse la piel, el cuidado, el tal, todo tiene que ser anti-aging para ellas. Es verdad que los hombres están sumando a esa moda, pero estaba orientada y enfocada hacia ellas. Hay una cultura de que la mujer no puede envejecer, porque cuando envejece ya no sirve. Y esto es algo que hay que demolerlo. Mira, hay un libro súper interesante que se llama La vida de 100 años, te lo recomiendo. Es un libro que escriben dos profesores de la London Business School y que habla precisamente de que ahora, los que están naciendo ahora, todos van a vivir 100 años y cómo van a ser sus vidas. Y es apasionante entender cómo va a cambiar todo. Cómo cambia todo. Porque hasta ahora nosotros seguimos viviendo en un modelo que no está adaptado a nuestra edad. Nosotros estamos viviendo en un modelo que estaba adaptado a una sociedad de gente que vivía de media 70 años. Pero claro, es que ahora ya vivimos 82, 83 de media. O sea, la esperanza de vida en España está ahí. Claro, hemos aumentado más de una década ya. Si hemos aumentado más de una década, ¿qué hacemos con esos 10 años extra? Pues eso ya no nos lo está diciendo nadie. Pero es que los que nacen ahora ya van a vivir hasta 100. ¿Qué hacemos con esos 30 años más que tenemos? El mismo sistema no nos vale. Es lo que Diego decía, ¿no? Cuando antes te des cuenta de que tu vida te pertenece y que vas a pasar muchos más años de vida de lo que quizás esperas, integrar el cuidarte para pasar esos años de vida con la mayor salud posible y con la mayor plenitud espiritual y psicológica posible es lo más Claro. importante. Sí, pues mira, en el mundo de la empresa esto se ve fácil, porque el mundo de la empresa, cuando tú llegas a ese nivel de conciencia, te das cuenta de que lo que estás creando es un legado. Y lo que estás creando es algo que van a disfrutar generaciones posteriores. Pero en el mundo personal tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar de ser una carga para otros. Y que tenemos Es un que... temazo, ¿eh? Es un temazo, es un temazo. Tú tienes que verte, o sea, tienes que cuidarte lo suficiente como para, bueno, para empezar para vivir. Para vivir. O sea, yo, por ejemplo, tengo 46 años y yo pensaría que yo ya, bueno, si me ve un chaval joven, seguramente dice, este señor mayor, nada, ¿no? Tengo 46 y yo tengo que pensar que mínimo, me van a quedar otros 30 de vida. Y digo mínimo, ojalá muchos más, ¿eh? Pero mínimo me van a quedar otros 30 de vida. Salvo que me pase algo, ¿no? Hostia, ¿qué hago durante 30 años más? O sea, si lo piensas así, es como, si es que tengo toda la vida por delante. Mm. Si yo, que me considero un súper mega profesional, que he trabajado con
Coca-Cola, Disney, Red Bull, Sony, no sé, con las mejores empresas del mundo y solo llevo 20 años dedicándome a esto. ¿Qué Es que me harás? quedan 30 años por delante todavía. ¿Qué harías? ¿Cuál quieres que sea ese legado? No tengo ni idea. O sea, honestamente, no tengo ni idea. No sé hacia dónde va. Porque de hecho, es más, yo estoy con ganas ya de ir de salida de mi negocio. Mm. Porque, por suerte, la economía me ha tratado bien. Yo puedo permitirme subir, o sea, desacelerar un poquito este proyecto. También dedicarme un poquito más a un proyecto un poquito más digital para no atender tanto a grandes multinacionales, sino más al mundo de pequeña empresa. Me apetece. Pero yo no sé, antes precisamente con Ana lo comentaba, yo a veces he fantaseado con tener una floristería. Una floristería. Sí, me encantaría tener, me encantan las flores, me encantaría tener una floristería, por ejemplo. O me encantaría tener una panadería, que era lo que cómo ha empezado la conversación. Pero no con la intención de no, porque voy a crear el super mega imperio del pan. No, no, porque me apetece tener un negocio que surja de trabajar con las manos. He trabajado toda mi vida con la cabeza Claro. y me apetece crear un negocio, me daría igual que fuese una joyería, que fuese pero que yo lo trabajase con mis manos. Es que es algo que en el mundo tecnológico estamos perdiendo mucho y tenemos muchas, o sea, para mí en las manos hay ojos, lo que pasa es que ven de una forma distinta y percibimos muchísima información, ¿no? Tengo un amigo que es pintor y ahora es empresario también, tiene un proyecto muy bonito una plataforma para artistas que se llama Kaleido y él siempre me decía, es que mi trabajo siempre ha sido un disfrute porque además él pinta y cuando está pintando pone música, él es colombiano, bueno, bachata, merengue, salsa. Entonces él pinta bailando. Es precioso verlo, es como una Claro. performance. Y lo disfruta tanto y decía, y es que ahora pienso muchísimo y yo necesito recuperar esa parte de tacto porque me lleva mucho al placer, al momento presente, me lleva al disfrute, me lleva a la conexión y lo Totalmente. necesito en mi vida. Sí, sí, yo ya te digo, esto sí que he fantaseado con esto. De hecho, uno de las primeras profesiones que yo tuve en mi vida fue masajista. Yo daba masajes. ¿En serio? Sí, en serio. Y yo reconozco mucha satisfacción en la parte del masaje. En la parte de sentir que con tus manos estabas, en este caso, ayudando a alguien a crear, o sea, a crear un entorno de salud, en este caso, o de eliminación de un dolor, ¿no? A través de tus manos. Yo esta parte la echo de menos. O sea, echo de menos esto de sentir que las manos son útiles. O sea, son ese elemento que te puede servir de tus propias manos. Yo ahora me sirvo de mi propia cabeza. De hecho, por eso, fíjate, a mí nunca me ha dado miedo a la muerte. Pero ¿No? no me da miedo a la muerte. O sea, si yo pienso en morirme, ojalá no, pero si yo me muero hoy, a ser posible después de haber terminado el podcast, porque si no, podría quedar un podcast muy interesante. Curioso, sí. Pues no. Hombre, quedaría un clip para internet impresionante. Sí, esto que hablábamos antes. Pero si yo me muriese hoy, yo me muero en paz. Es decir, yo no tengo ningún asunto pendiente. Mi familia está cuidada, saben que les quiero, hablo con ellos muy habitualmente de lo mucho que les quiero y me intereso mucho por ellos. Toda la gente a mi alrededor sabe lo que siento por ellos. O sea, de verdad, me voy en paz. No tengo nada, no quiero morirme, o sea, no, pero no me da miedo morirme. Me queda un poco de frustración de lo que me gustaría hacer que no he podido hacer. Pero ya está, eso ya lo haré con el tiempo. Sin embargo, me dan pánico las enfermedades mentales. Pánico. O sea, yo pensar en tener Alzheimer, por ejemplo, me da pavor. Por eso has dicho antes lo de hacernos mayores de ser una carga para otros. Eso es. Para mí, todo lo que tiene que ver con las enfermedades degenerativas mentales normalmente, me dan pavor. Por eso investigo mucho, leo mucho, intento cuidar esa parte, porque a mí eso, claro, pero todo tiene relación. Si yo me dedico y soy lo que soy gracias a mi cabeza, solo a mi cabeza. O sea, es decir, por supuesto que la acompaña todo lo demás, pero mi trabajo está fundamentado en mi intelecto, mis relaciones o mi rol en la sociedad con mis relaciones sociales suele estar basada también en la parte intelectual. Es decir, soy el típico que la gente le llama para, oye, me ha pasado este problema, échame una mano.
al final, si tú lo has fundamentado todo y tu vida gira en torno a tu cabeza, es normal que tengas miedo a que tu cabeza no funcione. Es normal, Totalmente, es una parte de tu identidad en claro, la que tú te sientes muy seguro y que además está muy bien asentada. eso es. Pero también pensaba en esto que me decías, si cada vez vivimos más años, también cada vez será más común el que nuestra trayectoria profesional pase por distintos ámbitos distintos, ¿no? Y un cambio profesional en que nos lleve a algo... Es que además a veces pensamos en un cambio súper drástico, evidentemente todo aquel aprendizaje que ya tenemos va a seguir nutriendo aquello nuevo que hagamos, ¿no? Y quizás es una nueva aplicación un poco distinta, Mira, ¿no? es curioso, en el libro este de los 100 años, Ujú. hablan de esto de la reconversión profesional o de la reinvención profesional. Y nos dicen que la gente de la generación de mis padres, por decirlo de alguna manera, o superiores a ellos, a lo largo de su vida se reinventaban como mucho 2 veces, a lo largo de su carrera, de su vida, 2 veces. Los de mi generación nos reinventamos de media 4 veces a lo largo de toda nuestra vida. Pero los Zetas se van a tener que reinventar 18 veces. Ah, me ha cogido como mareo y todo de escucharte. 18 veces. 18 veces. ¿Por qué? Porque justo les va a pillar un proceso histórico en el que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, se van a crear otros muchos diferentes. Eso lo que supone es que ellos se están educando para un mundo que no va a existir. Entonces eso les va a obligar a reinventarse en muchas ocasiones. Y encima, todos estamos alimentando un mercado que cada vez va más rápido. Por lo tanto, cada vez el consumo va a ser de cosas mucho más cortas. Así que esto va a obligarnos a estar todo el rato en reinventar. Bueno, no nosotros, a los chavales. Pero esto me lleva a la reflexión y a la paradoja otra vez de tu libro, que es decir, si hay empresas que duran 100 años. Y yo también creo mucho en que a lo mejor es una creencia experimentada, pero que hay como algo, como un propósito en la persona o como algo que tú haces, Ujú. que se te da bien y que además encuentras esa parte de no solo se me da bien, sino que estoy ofreciendo ese valor y que se puede expresar de distintas formas. Yo, por ejemplo, sé que tengo una naturaleza creativa artística y da igual que yo esté creando un podcast porque para mí es una pieza de arte, Ujú. igual que antes trabajaba como ilustradora y lo es, como estoy haciendo una grabación para una voz en off como actriz de voz y para mí es lo mismo, y cuando estoy creando un curso, para mí es lo mismo. Y un valor para mí fundamental es la unión y la belleza. Vale. Entonces, te reinventas veces, pero sigue habiendo un hilo conductor en todo eso, ¿no? Sigue habiendo algo. Esto es lo que no sabemos. Mira, esto es interesante. Cuando tú decías el tema de este propósito, voy a recuperar el tema de Nintendo, porque nos viene muy bien para explicarlo. Nintendo empezó haciendo barajas de cartas. ¿Ah, sí? ¿En Sí, qué año? 1889. No jodas, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Y se llamaba igual? Sí, sí, Nintendo. Wow. De hecho, se llamaba Nintendo Playing Cards y realmente hacían barajas de cartas. Unas cartas japonesas que se llaman Hanafuda. En el fondo, Nintendo siempre ha hecho entretenimiento familiar doméstico. Eso era lo que hacían. Lo que pasa es que antes hacían barajas de cartas y ahora hacen videojuegos. Pero se han transformado. Claro, pero su propósito Claro, seguía siendo el mismo. sí. Yo entretengo a la familia en su casa. Y el producto que utilizo, antes eran barajas, ahora videojuegos, y entre medias diferentes juguetes. Eso es Nintendo. El propósito tiene sentido. El problema de esto es cuando nosotros no sabemos muy bien qué estamos ofreciendo o solo manda el dinero. Mm, Entonces estamos confundiendo el producto que estamos creando con el propósito. Hay gente que no está enamorada de su proyecto o de su producto, está enamorada del dinero, de las total, consecuencias. total. Ese es el gran problema. Mm, Yo, por ejemplo, si yo me fuese, o sea, decíamos, mira, otro de esos negocios con los que he fantaseado tener en un futuro es, hay un tipo de mesa que a mí me fascina, que son esas mesas que tienen resina y se llaman epoxi o algo así se llaman. Bueno, unas mesas que son muy bonitas. Son de madera mezclada con resina, muy bonitas. Y me gustan mucho, me parecen súper bonitas. Yo sé que yo podría montar una empresa de esto y que el negocio me fuese bien, igual que la floristería, no sé cuánto de bien, pero sí sé que podría vivir de ello, porque estoy utilizando el conocimiento
de empresa que yo tengo y el conocimiento que necesito técnico de ese sector lo aprendería por el camino. El problema no es ese, el problema es esa parte mía de mis valores, de lo que yo tengo que aportar al mercado, al sector, al negocio, ¿realmente está en sintonía con ese negocio? Si no lo está, mi negocio no va a funcionar nunca en la vida. O va a funcionar momentáneamente, pero voy a ser un turista de ese negocio. Entonces, Nintendo, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, da igual lo que va a hacer en el futuro. Nintendo sigue siendo la compañía de videojuegos más grande del mundo. Y cuando salió Sony sacó una videoconsola que fue la PlayStation y realmente revolucionó el sector. Y aún así Nintendo siguió trabajando en su línea de trabajo, la suya. No se desvió. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que a nosotros nos da igual la competencia, nos da igual lo que hagan otros, nos da igual. Tenemos que pensar en lo que nosotros tenemos que aportar y creer en ello. Y lógicamente ser buenos en ello, claro. O sea, es decir, Nintendo sigue siendo extraordinaria en su trabajo. Y habrá otros que hagan, por ejemplo, Nintendo no tiene el juego más vendido de la historia. Ni tiene la... De hecho, este no lo sé, porque creo que sí que tienen la videoconsola más vendida en este caso. Pero cuando hablamos de juegos, no tienen el juego más vendido en la historia. Además, el primero que sale de Nintendo puede ser el número 5 o el número 6 de la historia de videojuegos. Y sin embargo, no le importa, no intentan copiarlo. Lo que ellos siguen haciendo es su línea de juegos. No intentan copiar la última moda, que esto es otra de las cosas que pasan. Esas empresas longevas no se suman a las modas. No se suman porque entienden que la moda es pasajera. Entonces lo que intentan es darle una respuesta a la sociedad e intentan ir a una reflexión un poco más trascendental. Que yo sé que cuando hablamos de esto, de una empresa como Coca-Cola, nos puede parecer ridículo, pero no lo es. Es que Coca-Cola intenta, y por eso lleva muchos años asociándote. Grande empezó siendo muy pequeño y son los mismos valores, ¿no? Total, claro, claro. O sea, es decir, al final lo que tú tienes que pensar es que esas empresas que nosotros vemos a día de hoy gigantescas, empezaron siendo nada. O sea, Mitsubishi, por ejemplo, que es una de las empresas que hablo en el libro, empieza siendo un barquito, uno, pequeñito, que llevaba mercancías entre la costa de Corea y Japón. Eso es lo que hacía ese barquito. En un momento determinado, Japón entra en guerra con China. Mitsubishi, a lo largo de las décadas, había conseguido tener 12 barcos. Y en ese momento, cuando empieza la guerra, siempre en una época de conflicto, pues lógicamente hay muchas oportunidades de negocio. Y en este caso, toda la competencia de Mitsubishi lo que hizo fue piratear, dedicarse a la piratería. Empezar a ofrecer sus barcos para traer contrabando a Japón. Y entonces, claro, ganaron muchísimo dinero. Mitsubishi hizo otra cosa. Fue decir que ellos entendían que el gobierno de Japón necesitaba para la batalla, necesitaba sus barcos, y lo que hizo fue ceder los barcos al gobierno de Japón. Y durante 3 años no ingresaron nada de dinero. Bueno, miento, un pequeño alquiler que les pagaba el gobierno de Japón, pero que era ridículo. La competencia se estaba haciendo de oro en esos años. Yo estoy convencido de que durante ese tiempo hubo gente dentro de la empresa que decía que se habían equivocado, que estaban haciendo lo incorrecto, que podían estar bañándose en dinero, pero estaban haciendo lo que éticamente sus valores les decía que era correcto. El resultado fue que Japón ganó la guerra. Y a partir de ese momento, el gobierno de Japón todos los contratos se los dio a Mitsubishi. Pues a día de hoy, Mitsubishi sigue existiendo. Y el resto de la competencia desapareció. Mitsubishi fue deshecha en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los grandes conglomerados empresariales en la Segunda Guerra Mundial los tuvieron que deshacer. Mitsubishi se convirtió en más de 200 empresas pequeñitas. Gracias a la cultura y valores que tenían, no solo aguantaron las 200 empresas pequeñas, totalmente dispersas, sino que con los años todas volvieron a ser un único conglomerado. Qué fuerte, como si fuera una célula que se separa y se reúne de nuevo, ¿no? En un mismo... Como si la energía fuera la misma. Totalmente. Pues esto es cuando hablamos de una empresa, y empezó siendo un pequeño barquito que iba de un lado a otro. Pero si has cuidado la cultura, si has cuidado esa tradición que tú quieres hacer, si tienes un buen producto, etcétera, al final todo tiene sentido. Claro, cuando nosotros vemos hoy Mitsubishi, después de casi 200 años, nosotros decimos, joder, es que claro, cualquiera compite contra ellos. No, es que no tienes que competir contra ellos, tienes que crear un producto bueno hoy.
Y lo bonito de esto es pensar que tú estás creando un producto bueno hoy que da una respuesta a la sociedad y que ese destino de esa empresa no lo vas a ver tú. Lo Eso va a me ver emociona un montón. los que vengan. Hablando de esto, Rubén, ¿cuál es para ti ese hilo que une para tu propósito en cuanto a qué hacer profesional, digamos? Mira, yo creo que de las veces que he hecho una reflexión hacia mi propósito, creo que está ligado a aportar soluciones, sí, aportar soluciones a quien no ve oportunidades. Eso Ujú. sería lo que más me satisface. Es decir, yo al final tengo la capacidad, por lo que sea, porque esto no lo he decidido yo. Yo tengo una cabeza, dentro de todas las inteligencias que existen, pues la mía, sobre todo en lo que destaca es en la capacidad de pensamiento abstracto. Entonces yo soy capaz de resolver situaciones complejas. Esto no es ni mejor ni peor, sencillamente es pues la parte innata que tiene mi cerebro. Hay otros que se les da mejor las matemáticas o la parte artística, pues la mía es la capacidad de resolución de situaciones abstractas. Esto yo lo he convertido en que yo me di cuenta desde muy joven que yo veía soluciones donde otros veían problemas. Y eso lo he convertido en mi negocio a día de hoy. Pero realmente, si yo pienso en qué es lo que más aporto al mundo y lo que más me satisface y me llena es poder aportar a alguien que está bloqueado porque no ve oportunidades, porque no ve opciones, aportarle precisamente alguna mirada de apertura, alguna mirada de, oye, hay otras opciones. Y de verdad que las hay. O sea, es decir, yo hace muchos años estaba en una situación en la que, esto lo contaba en el libro de Haz que suceda, en la que yo tenía para comer 3 latas de atún y una barra de pan para toda una semana. Yo tenía que comer toda la semana con 3 latas de atún y una barra de pan. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Sí, sí. Y yo tenía los recibos de la hipoteca devueltos y de la luz de vuelta y todo. O sea, y era solo porque en uno de esos negocios que yo había montado me había ido mal. Y yo tenía 22, más o menos, 21, 22. Y me había ido muy mal. Y entonces yo en un momento determinado me vi así. Me vi Y yo me había hecho mente racional y analítica, perfecto. Me compro una barra de pan y 3 latas de atún. De tal manera que si como media lata de atún y un trozo de pan, no me muero de hambre. ¿Vale? Eso es lo que yo había hecho. Duré 3 días. Al tercer día ya me había tomado las 3 latas de atún, obviamente, todo el pan que podía y estaba hecho mierda en casa. Y a partir de ese momento dije, espera, vamos a recuperar ese Rubén que de verdad soy y que he sido siempre. Y yo sin darme cuenta me había ido hacia la queja, hacia el no encontrar soluciones. Y a mí me costó salir en tiempo, nada, 3 meses. En 3 meses ya estaba de nuevo generando dinero. Pero ¿cómo había llegado ahí? Porque es muy fácil caer en ese tipo de situaciones. Es muy fácil ir cayendo en una serie de convicciones, en este caso una persona que me debía dinero, y muy fácil caer en el culpar siempre al otro, echar balones fuera, no responsabilizarnos de nuestras acciones. Esto cuidado, ¿eh? Claro que hay gente mala por ahí que nos hace daño. Y claro que hay gente que es responsable de alguna miseria nuestra. El tema es si tú decides quedarte ahí. Y entonces Totalmente. hay que tomar responsabilidad, tomar las riendas e intentar salir de ahí. Yo pude hacerlo y te lo aseguro, no soy más listo que otras personas. No lo soy. Lo único es que yo he educado a mi cabeza para ver opciones. Cuando no hay dinero, que haya creatividad. Mm. Y me encanta porque es como realmente si tú eres capaz de ver las posibilidades, ni que seas solo capaz de imaginártelas, sabrás cómo puedes trazar el camino para encontrar esas soluciones, ¿no? Y esta herramienta me parece una de las más poderosas que tenemos realmente. Total. Mira, esto lo he contado alguna vez, pero espero que alguien que esté escuchando esto no lo haya escuchado nunca. Yo vengo de una familia muy humilde y algo curioso es que mi madre, yo tenía 14 años o 13 años, sí, 14 años por ahí, y mi madre aparece un día en casa y era mi cumpleaños y entonces de repente ella me regala unas zapatillas
en mi familia eran muy humildes, entonces nosotros no teníamos gran ostentación. Ellos hacían todo lo posible para que nosotros no notásemos pues, el barrio hostil donde vivíamos, ni, bueno, pues, ni la posible escasez que podíamos tener en casa. Pero eso concretamente, de repente llega un cumpleaños y mi madre me regala unas zapatillas de una marca que se llama J. Hyber, y me dice que son una edición especial y que eran unas zapatillas únicas. Eran una edición súper limitada y muy complicada de encontrar. Las zapatillas eran muy curiosas porque eran unas zapatillas blancas, muy cómodas, yo las recuerdo especialmente cómodas, y era una zapatilla era rosa y la otra zapatilla era verde. Y a mí me volvía loco, claro. Entonces yo iba al instituto y tal, iba con mis zapatillas de edición especial. Y yo iba orgulloso y enseñándoselas a todo el mundo y feliz de la vida. Años después descubrí que mi madre no tenía dinero para comprarme unas zapatillas y entonces lo que había hecho es, en una tienda, había comprado zapatillas desparejadas. Y de dos pares distintos, ella se hizo su propio par de zapatillas. Por eso cada una tenía un color distinto. Yo esa anécdota la recuerdo con un cariño y una amabilidad por parte de mi familia de la hostia. Porque había escasez, pero ellos utilizaban toda su creatividad para intentar que nosotros viviésemos lo más plenos posibles. Al final, da igual si yo ahora, claro que yo, si fuese de otro modelo, yo intentaría hacer un relato, no solo un relato del héroe, sino que encima haría un relato casi de apología a la pobreza, precisamente para decir de dónde vengo y lo que yo es. Pero no sería justo, porque mis padres nunca me hicieron sentir así. Mis padres intentaban todo Wow. el tiempo cuidarnos. Entonces, esa parte es creatividad. Esa parte es mimo, es cuidado al otro. Entonces, hay que honrar de verdad a las personas que se han desvivido, en este caso por nosotros. Gracias por contar esto. Me llega y me emociona. Y me gusta mucho esta manera de verlo porque yo también lo pienso con mi madre. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña y mi madre me crió sola, ¿no? Y yo la admiro profundamente. Mi madre es creativa, ha trabajado en teatro durante mucho tiempo, es actriz, trabaja dando clases de teatro, ¿no? Y yo una cosa que siempre le he agradecido tanto a mi madre es que, uno, me leía muchos cuentos, me llevaba mucho al liceo, me llevaba mucho al teatro, hablaba mucho conmigo, me llevaba a clases de pintura. O sea, mi madre me ha ayudado a soñar. Y esta capacidad de creatividad es una fortaleza, es como una semilla que yo llevo en mi vida. Es decir, un día hablando con la que era mi terapeuta de entonces, me dijo, es que tienes como una facilidad para la abundancia, ¿no? Siempre me pregunté, y yo creo que es porque me sé poner, o sea, yo juego a imaginarme todo eso, ¿no? En esos mundos en los que yo Claro, antes vivía tocando un poco en el suelo, ahora ya un poco más aterrizada, pero vivía allí, pero porque mi madre me ayudó a abrir este mundo de posibilidades. Yo siempre me sentí muy rica en todo esto, ¿no? Y es verdad. Y a veces yo no sentía no éramos una familia adinerada, ¿no? Pero yo me sentía muy afortunada por claro, todo eso. Y eso es un valor muy, muy importante. totalmente. Por eso creo que de verdad, más allá de... Por eso me parece todo, últimamente me parece muy artificial. Alguien ha escuchado que hay que contar el relato del héroe para que la gente se identifique y entonces lo convertimos todo en superdrama. Y yo creo que tenemos que empezar a tener una mirada un poquito más amable de la vida, porque la mayoría de la gente ha hecho lo mejor que podía. Por supuesto que hay casos dramáticos, ¿eh? Por supuesto. Y hay gente que nos ha hecho mucho mal, seguro, y gente que ha vivido experiencias dramáticas con sus padres o con sus parejas, por supuesto. Pero por otro lado, hay muchas veces que hay gente a nuestro alrededor que nos ha hecho la vida fácil y que nos ha cuidado y que nos ha mirado. Cuando yo, por ejemplo, de cuando era joven yo criticaba a mi padre porque a mi padre yo le veía los miércoles, que era el día que él libraba. Y yo el resto de la semana no veía a mi padre. Y yo a día de hoy me siento honrado del padre que he tenido y que tengo, vamos. Porque era un señor que tenía 3 trabajos o los que hiciesen falta para mantenernos. Ya, pues es que ese tipo de cosas nos han permitido ser lo que a día de hoy somos. Y hay que proteger ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, hace no mucho me descubrí con mi padre preguntándole cosas sobre su vida porque no las sabía. Porque yo no sabía.
No sé, ¿cómo se sintió mi padre cuando murió su padre, por ejemplo, que él era jovencito? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo era su vida? ¿Y cómo era la relación con su familia? Que nosotros nos hemos criado más con la familia de mi madre, por ejemplo, en este caso. Pues, oye, ¿cómo lo ha vivido él? Y le empecé a hacer preguntas que normalmente no hacemos a nuestros padres. Y nuestros padres son señores, nuestras madres señoras, ¿no? Es decir, son personas que han vivido una vida y que hay una parte de esa vida que se han desvivido por nosotros. Y nosotros somos resultado de esas acciones. Entonces, con sus fallos, muchos, en mi familia ha habido muchos fallos, y sin embargo, yo prefiero tener una mirada amable del mundo. Prefiero quedarme con la parte buena, porque la parte mala es lo fácil, el tirarles por tierra, el decir que no, se portaron mal en no sé qué momento o hicieron no sé qué mal, eso es lo fácil. Eso no me va a convertir a mí en mejor profesional, por mucho que yo lo relate y lo cuente como un viaje del héroe maravilloso. A mí me hace mejor profesional si yo soy capaz de ver las carencias de mi madre o de mi padre y decirles, os quiero mucho, gracias por haber hecho lo mejor que sabíais. Ya está. ¿Sabes que me parece una bonita paradoja también? Que tú hablas de empresas centenarias que miran hacia el futuro y como tú bien dices en tu libro también, para mirar al futuro hay que agradecer la parte del pasado, ¿no? Y yo Mm, creo que nos es mucho más fácil cuando agradecemos claro, y nuestro pasado son nuestros padres y son nuestros ancestros de alguna forma, ¿no? Aquello que hemos recibido y podemos sentir ese sostén sin renunciar a eso, viendo que hay cosas que no nos han gustado, otras que nos han aportado mucho cariño, mucho amor y mucha eh, abundancia en nuestra vida. Y así nos enfocamos con fuerza hacia el futuro. total. Nosotros somos el resultado de las decisiones que otros tomaron. Y el futuro, el mundo, será resultado de las decisiones que nosotros tomemos. Así que es crucial que empecemos a valorar, bueno, primero que honremos las decisiones que han pasado antes y repito, que ha habido algunas desafortunadas, seguro. Yo, por ejemplo, no soy de estas personas que dicen, ¿qué cambiarías en tu vida? Y mucha gente dice, yo nada, porque soy lo que soy. No, no, yo claro que cambiaría cosas. Yo ha habido a personas a las que seguro que he hecho daño, que intentaría evitarlo. Ha habido decisiones que por mucho que luego me hayan generado aprendizajes después, oye, yo prefiero evitar el dolor. O sea, y no me vale el discurso fácil de no, pero hombre, el dolor te ha ayudado a crecer, ya, ya, pero el dolor también me ha hecho sufrir mucho. Yo tuve un accidente y fue bastante grave y yo a día de hoy, claro que ese accidente me ha enseñado muchas cosas, entre otras cosas mi relación con el dolor. Yo he vivido durante muchos años con dolor crónico, em, pero yo me lo habría evitado. ¿Por qué voy a sufrir, o sea, no sé, durante 20 años de mi vida, por qué voy a tener dolor de espalda? No tiene sentido. Entonces, claro que hay cosas que yo cambiaría, pero casi todas tienen que ver con el daño que yo he podido ocasionar a otras personas, por decisiones mías que no han tenido sentido, o por mi inexperiencia, o por esas relaciones de pareja que no cuidas porque eres joven o porque no tienes, ¿Por qué o no sabes? por qué no sabes, exactamente, porque no sabes qué estás haciendo ni por qué lo estás haciendo, ¿no? Y en el fondo, a su vez, es bonito pensar que tú eres fruto de decisiones de otras personas. Y bueno, está bien. Esa persona, en un momento determinado, ha habido gente que lo ha hecho en positivo y ha habido gente que no. O sea, claro que la gente que te ha hecho daño es porque han tomado una decisión que en este caso a ti te ha dañado. Pero yo cada vez intento relativizar más. Primero, para no quedarme ahí anclado. Es decir, yo recuerdo en un momento en el que tuve este accidente, que la que era mi novia, llevábamos unos años y esa chica me dejó. Y me dejó porque yo estaba, prácticamente no me podía mover y tal, tenía medio cuerpo roto. Y esa chica me dejó porque la frase textual que utilizó era, no he nacido para estar con un inútil. Esa fue la frase. Lógicamente, si yo me acuerdo de la frase fue porque, aunque fue hace muchos años, yo me sigo acordando de la frase. Y fue un impacto emocional en ese momento, ¿no? Que Claro. dijeran eso. Y sin embargo, a día de hoy, yo digo, si es que es normal, porque esta chica era una chica muy jovencita que vivía en un mundo de superficialidad, de la moda y todo ese tipo de cosas, y que de repente se veía cuidando a un chaval en silla de ruedas toda su vida. En una época, en un momento en el que ella, su cabeza estaba en otro sitio,
Pues no digo que lo hiciese bien, no se trata de eso, se trata de que, bueno, es comprensible la decisión que tomó. Ya está. Y no se trata ni siquiera de ser ahora Buda e ir flotando, no, 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 no. Se trata de que tú tienes que entender que detrás de toda decisión hay una explicación en la cabeza de esa persona. Y la mayoría son explicables. Yo puedo entender por qué llegó a esa decisión. No puedo aceptar el cómo lo hizo, ¿no? Y entonces esa parte, claro que habrá perdón, si lo queremos decir así en grande, claro que habrá perdón por mi parte, porque total, que lo contrario sería absurdo. Pero yo puedo entender por qué llegó ahí. Y una vez que lo entiendes, lo que aceptas es que esa posibilidad existía. Porque lo otro es creer que esa opción no existe. Y esto es lo que no puede ser. Tú tienes que aceptar que hay un mundo de opciones, hay un mundo de posibilidades, y entre esas está lo que nos sucede. Y la mayoría de la gente, honestamente, la mayoría de la gente nos quiere nuestro bien. Mm. Y luego hay algunos que son el mal y que hacen mucho ruido. O son psicóticos, están muy desconectados. O vete a saber Exacto. tú. Pero la mayoría de la gente quiere nuestro bien. Ujú. Entonces, a veces tenemos que observar más este tipo de cosas y cuidar más este tipo de cosas. Y ojo, que esto lo digo yo, que yo luego cuando estoy trabajando con grandes empresas, casi todo es el número, la cifra, el resultado, el que la empresa sobreviva. Y a veces hay personas en el proceso que sufren. Porque claro, a veces hay, no siempre en mi caso, pero a veces hay despidos o a veces hay procesos complejos de cambio de liderazgos. Y esto es sufrimiento. Y para alguna de esas personas, yo soy el mal, seguro. Porque, claro, identifican que yo fui el que llegó a la empresa a hacer algo de esto. Es que lo que ha cambiado es la perspectiva en cómo tú lo miras y cómo tú puedes mirar ese dolor que te causó también, porque ahora Ya. lo ves distinto, ¿no? Rubén, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Es un placer y además seguiría hablando mucho rato, porque me gusta me gustan las personas que tienen ese pensamiento abstracto y que unen temas de diversos ámbitos encontrando una misma esencia en todos ellos. Esos puzzles me encantan. Y hay una pregunta que siempre hacemos en el podcast para terminar, Vale, que es, bueno, de hecho te voy a hacer dos. venga. Una es, si tuvieras que tener una conversación incómoda con una persona, puede ser un personaje, alguien que conozcas, alguien que ya no está, ¿quién sería y qué le dirías? Mira, la mayor conversación incómoda no te la voy a decir por una cuestión de respeto hacia esa persona, pero quiero ser honesto contigo y decirte que existe una en mi vida. Pero si tuviese que decirte una que sí que te puedo decir y que sea lógicamente real, yo a día de hoy, hmm, mira, tendría una conversación incómoda, en este caso con mi hermano mayor, y tendría una conversación referente a por qué él se autoboicotea constantemente y no deja sacar su potencial en base a su premisa de que, lógicamente, en este caso, tiene que aceptar que en su carrera profesional pues, ha fracasado. Tendría que hacer una reinvención, que decíamos antes. Esto que tu hermano pequeño te lo diga, pues no es muy fácil de asumir, pero creo que sería una conversación que yo podría tener con él y que de hecho debería tener con él. ¿Cómo se llama tu hermano? Iván, Iván, dentro de poco habrá una conversación. sí, sí. Parece, a la vista. No, yo a mi hermano le amo con locura, pero yo le veo sufrir mucho con eso. Le veo sufrir con agarrándose a una carrera profesional que ya no le da satisfacciones. Y esto me da mucho dolor, porque al final es tu hermano y tú le ¿Es tu quieres un hermano? montón y ves que no funciona, no consigue lo que quiere, pero mi hermano es más mayor que yo, entonces, pues mi hermano está ya cerca de los 50 años y si tiene que hacer un giro vital profesional, pues tiene que ser ya. O sea, tiene que ser ya. No porque no lo pueda hacer más adelante, sino porque si pensamos en esa trascendencia posterior, tienes que tener tiempo para prepararte con calma, para hacer las cosas en Y condiciones, ¿no? porque cuanto más arrastras lo que no está funcionando, más te Total, desgastas también. total.
Gracias por compartirlo. Nada, un placer. Y la última es algo que te agradezcas profundamente a ti mismo. Mira, yo me agradezco bastantes cosas, pero una de las cosas que me agradezco más es no ceder nunca a las relaciones sociales vacías. La gente, me da igual lo famoso que seas, lo de moda que estés y las puertas que me podrías abrir. Si si creo que no me haces bien, no te quiero en mi vida. Y con eso soy bastante tajante y me doy las gracias por respetarme a ese nivel, porque lo fácil es caer en lo contrario. Y yo no tengo en mi vida a nadie que no quiera tener. Si tú no me haces bien, te saco. A mucha gente, lógicamente, le molesta esto, pero creo que todo el mundo al que yo he sacado de mi vida es consciente de por qué le he sacado de mi vida. Y, y creo que todos seríamos mucho más, bueno, viviríamos con más tranquilidad vital si sacásemos de nuestra vida a aquellas personas que no nos hacen bien directamente. Check. Doble, que también para mí es un valor importante. Y va como muy en línea con este podcast, Verdades Incómodas. Fantástico. De hecho, damos por terminada la conversación, de verdad que yo seguiría mucho rato más, pero me hace gracia porque realmente el lema que tenemos de cierre siempre es que para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y oye, si no se dan y si no interesan, es que la relación no funciona y Total, más vale terminarla. totalmente. Así que muchísimas gracias A ti, y nos vemos próximamente. No cuando sabemos tú dónde. quieras.